La pluma era fría. Un objeto insignificante, de metal plateado y líneas sobrias, que ahora pesaba en mi mano como un ladrillo. Frente a mí, sobre la pulcra superficie de caoba del escritorio de la biblioteca de los Herrera, el documento esperaba. Convenio regulador de divorcio. Las letras negras danzaban levemente ante mis ojos. No estaba en mi casa. Nunca lo había estado. Esta mansión en el barrio de Salamanca, con sus techos altos y sus olores a limpio y a dinero viejo, siempre fue el reino de Isabel. Su territorio. Y yo, Nerea Sánchez, solo fui una intrusa con fortuna durante 5 años. Vamos, Nerea, no tenemos todo el día. La voz de Carlos, mi pronto exmarido, sonó desde la butaca de cuero junto a la chimenea apagada. No miraba hacia mí. Observaba la pantalla de su teléfono con una leve mueca de aburrimiento. Son solo papeles. Firmas y te vas. Sencillo. Sencillo. ¿Cómo deshacer una vida? ¿Cómo desprenderse de los planes, de las noches, de la ilusión de una familia que nunca llegó? ¿Cómo borrar con un trazo los años en los que creí que el amor podía salvar la distancia entre su cuna de oro y mi humilde pero digno piso de Getafe? Tiene razón Carlos, Nerea. Isabel de Herrera no se molestó en disimular. Estaba de pie, junto a la estantería repleta de libros que nadie leía, con su traje de chaqueta de lino impecable. Sus ojos, del color del hielo gris, me escrutaban de arriba abajo, deteniéndose en mi vestido sencillo, en mis manos desprovistas ahora de las joyas que ella misma había catalogado como préstamos familiares. Alarga esto más de lo necesario no te dará más dignidad. Al contrario. Solo confirma lo que siempre supe. Apreté la pluma con más fuerza. ¿Y qué es lo que siempre supo, Isabel? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ella esbozó una sonrisa delgada, cargada de desprecio. Que fuiste un error. Un capricho de mi hijo. Una chica de barrio con suerte, que pensó que al casarse con un Herrera escalaría a donde nunca perteneció. Pero la sangre siempre vuelve a su cauce, mi niña. Tú eres de donde eres. ¿Y esto? Hizo un gesto vago que abarcaba la biblioteca, la casa, toda su opulenta existencia. Esto nunca fue para ti. Solo jugaste a ser señora un tiempo. Carlos suspiró, molesto. Madre, por favor. No dramatices. No dramatizo. Digo la verdad. Isabel se acercó unos pasos, su perfume caro invadiendo el poco aire que me quedaba. Mírala, Carlos. Mira lo que queda. ¿Crees que después de esto, después de haber sido la mujer de un Herrera y haberlo perdido todo, alguien va a mirarla, algún hombre de verdad, con un apellido y un futuro? Soltó una risa seca, cortante. Nunca encontrarás a alguien mejor que mi hijo. Nunca, ¿y sabes qué? Él sí encontrará a alguien mejor que tú. Más joven, de mejor familia, que sepa estar a su altura. ¿Quién va a quererte a ti ahora, Nerea? Dime, ¿quién? Cada palabra era un clavo. Un clavo que martillaba en mi corazón, en mi mente, en el último reducto de mi amor propio. Miré a Carlos, buscando, quizás por última vez, un destello de protesta, de humanidad. Solo encontró indiferencia. Asintió levemente, como si las palabras venenosas de su madre fueran simples verdades incómodas. El abogado, don Javier, un hombre serio y de gesto profesional, carraspeó incómodo. Señora Herrera, este tipo de comentarios no ayudan al procedimiento. Nerea, si eres tan amable. Las firmas están señaladas con adhesivos. Desvié la mirada de Isabel, de su triunfo cruel, y la posé en el papel. Vi mi nombre. Nerea Sánchez Herrera. Pronto, solo Nerea Sánchez otra vez. Respiré hondo, conteniendo el temblor que quería apoderarse de mi mano, de mi cuerpo entero. No lloraría. No delante de ellos. No le daría ese último placer. Apoyé la punta de la pluma en el primer adhesivo amarillo. El rasguño de la tinta sobre el papel fue el sonido más alto de la habitación. Firmé. Una firma. Otra. En cada página. Renunciando a derechos, a bienes, a un futuro que ya era pasado. Cada trazo era un adiós. A la mujer ingenua que creyó en un cuento de hadas.
a la que aguantó cenas silenciosas y miradas de lástima, a la que intentó, siempre en vano, ganarse el cariño de esa mujer que ahora me observaba con desdén victorioso. La última firma. La solté. La pluma rodó sobre la mesa, haciendo un ruido sordo. Ya está, dije, levantándome. Mis piernas me sostenían, contra todo pronóstico. Excelente, dijo don Javier, recogiendo los documentos con rapidez. El juzgado notificará la sentencia definitiva en breve. Eso es todo. Isabel no había terminado. Se acercó más, hasta que pude ver cada una de las arrugas que su desprecio le había grabado alrededor de la boca. No te olvides de dejar las llaves. Las de la casa, las del coche, el que compró Carlos, claro. Y esa sortija tan fea que llevabas. Todo queda aquí. ¿Cómo debe ser? Todo lo suyo ya está en la entrada, Isabel, contesté, manteniendo la voz baja y plana. No quiero nada que lleve vuestra marca. Ni siquiera recuerdos. Carlos por fin levantó la vista de su teléfono. Me miró, y por un segundo, solo un segundo, creí ver algo parecido a un remordimiento, a la sombra del hombre del que me enamoré. Pero se desvaneció al instante, reemplazado por una irritación cansada. No hace falta que sea dramática, Nerea. Ha sido una etapa. Todos seguimos con nuestras vidas. Sí, murmuré. Tú con la tuya. Yo con la ruina de la mía. Muy equitativo. Di media vuelta. No había nada más que decir. Caminé hacia la puerta de la biblioteca, sintiendo sus ojos en mi espalda como dagas. Recuerda mis palabras, Nerea, cantó Isabel a mi espalda, con la dulzura falsa de quien da una bendición envenenada. Nadie te querrá. Nadie. Eres dañada. Eras poca cosa antes, y ahora eres menos que nada. Una divorciada sin un duro. Buena suerte en la calle, cariño. Abrí la puerta y salí al recibidor de mármol. Allí, junto a la gran puerta de roble, estaba mi maleta. Una sola, pequeña, con lo poco que traje a este lugar y lo menos que acumulé en 5 años. No era suyo. Era mío. La agarré con fuerza. El mayordomo, un hombre mayor llamado Luis que a veces me dirigía una mirada de complicidad furtiva, me abrió la puerta sin mirarme a los ojos. El aire frío de la tarde madrileña me golpeó el rostro. Fue como un bofetón, pero uno bueno, que me despertó. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire que no olía a Herrera, a opresión, a desprecio. Un taxi esperaba en la calle, llamado por Sofía, mi única y verdadera amiga, desde Barcelona. ¿A dónde, señora?, preguntó el conductor. Antes de subir, me volví una última vez. La mansión se alzaba, imponente y fría, un mausoleo de mi error. Desde la ventana de la biblioteca, apenas distinguí la silueta de Isabel, observando mi partida. Subí al taxi. La puerta se cerró con un portazo sólido, definitivo. Señora, insistió el conductor. A Barajas, por favor, dije, y mi voz ya no temblaba. Sonaba hueca, gastada, pero firme. Tengo un vuelo que coger. El taxi arrancó, alejándome de aquella vida, de aquellas personas, de aquellas palabras que, como clavos oxidados, se habían hundido en mi carne. Nadie te querrá. ¿Quién va a quererte? Eres menos que nada. Miré por la ventanilla mientras Madrid pasaba, gris y ajeno. Las lágrimas, por fin, llegaron. Silenciosas, calientes, implacables. No eran lágrimas por Carlos. Ese amor había muerto meses, años atrás. Eran lágrimas por mí. Por la Nerea que se había perdido allí dentro. Por la humillación. Por la rabia que empezaba a hervir, lenta pero segura, bajo el dolor. Isabel tenía razón en una cosa. Ya no era la misma. La mujer que salió de esa casa no era la ingenua chica de Getafe que entró en ella llena de esperanza. Esa mujer había muerto en esa biblioteca, firmando su sentencia. Lo que salió, lo que iba en este taxi hacia un avión y hacia no sabía qué futuro, era otra cosa. Era un rescoldo. Un núcleo de dolor y de ira. Y, en lo más profundo, una chispa. Una pequeña, diminuta, tenaz chispa de algo que ni Isabel con todo su desprecio,
ni Carlos con toda su indiferencia, habían podido apagar las ganas de demostrar que se equivocaban. Nadie me querrá, ¿verdad, Isabel?, susurré para mí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Tal vez. Pero a partir de hoy, voy a aprender a quererme a mí misma. Y eso va a tener que ser suficiente. El avión despegó rumbo a Barcelona. Hacia Sofía. Hacia lo desconocido. Y mientras la ciudad se hundía bajo un mar de nubes, juré, con una determinación nueva y fría, que aquella no sería la última vez que Isabel de Herrera oyera hablar de mí. Pero la próxima vez, no sería desde abajo. El piso de Sofía en el barrio de Gracia olía a café recién hecho, a incienso de sándalo y a tranquilidad. Un universo alejado de los mármoles fríos y los perfumes cargados de la mansión Herrera. Aquí, los libros se amontonaban en estanterías improvisadas con ladrillos y tablones, una manta de patchwork cubría el sofá desgastado, y la luz de la mañana catalana entraba a raudales por el ventanal, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Era caótico, vivo, cálido. Y yo, Nerea, era un fantoma helado en medio de todo aquello. Pasaban los días. Una sucesión monótona de amaneceres grises y noches interminables. Me despertaba en el sofá cama de la salita, donde Sofía había insistido en que me quedara. El dormitorio es un desastre, Nerea, de verdad, y durante horas solo podía mirar al techo, escuchando el lejano rumor de la ciudad. Las palabras de Isabel sonaban en bucle en mi cabeza, un mantra venenoso. ¿Quién te va a querer? Nadie. Eres menos que nada, a veces, me sorprendía a mí misma susurrando en voz alta, tiene razón. Eso era lo más peligroso. Nerea, si no te mueves en los próximos 30 segundos, voy a tirar el agua de fregona sobre ti, lo juro. La voz de Sofía, firme y sin espacio para la negociación, atravesó la puerta del baño donde llevaba encerrada, no sabía cuánto tiempo. Solo me había sentado en el borde de la bañera para coger aire, y el peso en el pecho me había inmovilizado otra vez. No, no hace falta, logré articular, forzándome a levantarme. Al mirarme en el espejo empañado, apenas reconocía a la mujer pálida, de ojos oscurecidos por ojeras profundas, que me devolvía la mirada. Llevaba la misma camiseta vieja de Carlos, una que él detestaba, de una banda de rock que le parecía ruidosa desde hacía 3 días. El desorden interno se reflejaba en el exterior. Sofía estaba en la pequeña cocina, friendo huevos. Llevaba un vestido de flores y el pelo recogido en un moño despreocupado. Me miró de reojo, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la exasperación. Hoy es el día, anunció, como si hablara de un gran evento. El día de que, murmuré, desplomándome en una silla. El día de que hagas algo más que respirar y alimentar tu pozo de autocompasión, cariño, dijo, sirviendo un huevo en un plato y deslizándolo frente a mí. El aroma, de pronto, me recordó que tenía hambre. Un hambre animal y vergonzosa. Has comido. Has dormido. Ahora toca el siguiente paso. El movimiento. No puedo, Sofía, dije, pero mi estómago rugió, traicionándome. Cogí el tenedor. Si puedes. Tienes que hacerlo. No por ellos. Por ti, ¿o de verdad piensas quedarte así, esperando a que esa bruja vampírica de tu ex-suegra tenga razón? Sus palabras eran duras, pero su tono no. Era el tono de quien te sujeta la cabeza cuando vas a vomitar después de una resaca brutal. Había sido mi amiga desde la universidad, la única que nunca se dejó impresionar por los Herrera, la única que me dijo, con lágrimas de furia en los ojos, Nerea, ese hombre y esa familia te van a triturar el alma. Yo no la escuché. Ahora estaba aquí, recogiendo los pedazos. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, con la boca llena. El huevo sabía a vida. No tengo trabajo. Mis ahorros son, bueno, los ahorros que pude sacar antes de firmar esa cláusula de renuncia a todo. No tengo un plan. El plan es vivir, dijo ella, sencillamente, sentándose frente a mí. Y para vivir, hace falta dinero. Y para dinero, hace falta trabajar. Tú eres contable, Nerea. Una buena contable, antes de que te convirtieras en la señora de Herrera, que organizaba cenas. Su mirada se suavizó. ¿Has mirado siquiera lo que trajiste en esa maleta? No. No había tenido el valor. La maleta seguía en un rincón de la salita,
como un cadáver incómodo de un pasado reciente. Después del café, Sofía, sin mediar palabra, la arrastró hasta el centro de la habitación y la abrió. Vamos. Inventario. Lo que sirve, se guarda. Lo que huele a ellos, se quema. Metafóricamente. O literalmente, si hace falta, tengo una barbacoa en la terraza. Empecé a sacar cosas, con movimientos torpes. Ropa sencilla, la mía de verdad. Un par de libros. Un álbum de fotos viejo. Y, en el fondo, una caja de cartón pequeña, desgastada en las esquinas. Me latió el corazón con un golpe sordo y familiar. Era la caja de mi madre. Mi madre, la contable meticulosa, trabajadora, que crió a su hija sola y que murió demasiado joven, justo un año antes de conocer a Carlos. Ella nunca llegó a ver la boda. A veces pensaba que era una bendición. Se habría dado cuenta de todo al instante. Abrí la caja con dedos que temblaban ligeramente. Olía a ella, a ese perfume suave a lavanda y a papel viejo. Dentro, sus joyas de fantasía, unas cuantas fotos mías de pequeña, y un fajo de papeles atados con una cinta. Y, aparte, una carta. Un sobre de color crema, con mi nombre escrito en su letra pulcra y elegante. Para Nerea, cuando más me necesite. Siempre pensé que era una frase bonita, poética. Ahora entendía su significado literal. La abrí. La letra de mi madre bailó ante mis ojos. Querida Nerea, mi niña fuerte. Si estás leyendo esto, es que las cosas se han torcido, ¿verdad? La vida tiene esa fea costumbre. Yo no estaré allí para darte un abrazo, así que toma estas palabras como uno. No sé qué ha pasado, pero sé quién eres. Eres inteligente, tienes un corazón enorme, a veces demasiado, y una cabeza para los números que heredaste de mí, pero que es 10 veces mejor. Nunca dejes que nadie te haga creer lo contrario. Ni un hombre rico, ni una familia orgullosa, ni un mal día que dure años. El mundo es grande, hija. Más allá de tu barrio, más allá incluso de Madrid. Recuerdo que siempre te gustaba Barcelona cuando íbamos de visita. Tiene buena luz. Y buena gente, si sabes buscarla. Hablando de buscar, durante mucho tiempo llevé la contabilidad de una pequeña empresa familiar aquí, en Barcelona. Se llamaba Montserrat y Asociados. Eran buena gente, honrados. El viejo señor Montserrat, Damián, era un hombre recto como una viga. Su empresa no era grande, pero era sólida. Como una roca. Yo confiaba en ellos, y ellos en mí. Si alguna vez necesitas un punto de apoyo, un lugar donde empezar de nuevo sin que te miren por encima del hombro, búscalos. La dirección y el teléfono están en el papel adjunto. Diles que vas de parte de Gloria Sánchez. A lo mejor se acuerdan. No tengas miedo, cariño. Caerse duele, pero quedarse en el suelo duele más. Levántate. Límpiate el polvo. Y camina. Hacia donde sea, pero camina. Te quiere por siempre. Mamá. Las lágrimas cayeron sobre el papel, ablandando la tinta. No eran lágrimas de la desesperación de antes. Eran distintas. Calientes, liberadoras. Sofía se acercó y me rodeó con un brazo, apoyando la cabeza en la mía, sin decir nada. Era una sabia, tu madre, susurró al fin. Asentí, sin poder hablar. Apreté la carta contra el pecho. En el pequeño papel adjunto, escrito con la misma caligrafía, había una dirección en el distrito de San Martí y un número de teléfono. Empresa Montserrat y Asociados, S.L. Damián Montserrat, gerente. Montserrat y Asociados, Musité. ¿Crees que seguirán existiendo? Esto debe tener más de 10 años. Solo hay una manera de saberlo, dijo Sofía, con una sonrisa pequeña pero llena de esperanza. Pero primero, la operación, levantarse y limpiarse el polvo, punto. Me señaló de arriba a abajo. Ducha. Ya. Luego, buscaremos ropa que no huela a derrota. Y mañana llamas. La ducha fue un bautismo. El agua caliente limpió más que la suciedad de días, limpió parte de la niebla de mi mente. Al salir, envuelta en una toalla, vi mi reflejo otra vez.
Los ojos seguían cansados, pero ya no estaban vacíos. Había algo. Un punto de luz, minúsculo, como la brasa que queda después de un incendio. La carta de mi madre había soplado sobre ella. Al día siguiente, con las manos sudorosas y el corazón a punto de salírsele del pecho, marqué el número. Sonó varias veces. Estaba a punto de colgar, aliviada y a la vez decepcionada, cuando una voz seca, áspera, pero no desagradable, contestó al otro lado. Dígame. Buenos días, hablo, busco a la empresa Montserrat y Asociados. Por Damián Montserrat, si es posible. Hubo un silencio breve. ¿De parte de quién? Respiré hondo. De parte de Gloria Sánchez. Soy su hija. Nerea. Otro silencio, más largo esta vez. Luego, la voz cambió. Se suavizó, perdió parte de su aspereza. Gloria, la contable de Madrid. Claro que me acuerdo. Una mujer excelente. Hacía unos balances tan limpios que podías comer en ellos. Una pausa. ¿En qué puedo ayudarte, hija? No era, señorita Sánchez. Era, hija. Y en esa simple palabra, en el recuerdo vivo de mi madre en la voz de un extraño, algo se quebró dentro de mí. No pude evitarlo. La voz me tembló cuando expliqué, de la manera más concisa que pude, que buscaba trabajo, cualquier cosa, en contabilidad, administración, lo que fuera. Que estaba en Barcelona. Que empezaba de nuevo. Don Damián, así me pidió que le llamara, no hizo muchas preguntas. Solo escuchó. Al final, dijo, la oficina no es lo que era. Yo ya estoy mayor, Nerea. Mis hijos siguieron otros caminos. Pero el local sigue abierto. Y los papeles, bueno, los papeles siempre están ahí, esperando a alguien con ojos como los de tu madre para ponerlos en orden. Si quieres venir, ven. Hablemos. Mañana a las 10. Cuando colgué, me temblaban las manos. Pero no de miedo. De algo que había estado ausente durante meses, expectación. Y preguntó Sofía, que había estado escuchando sin disimulo desde el sofá. Tengo una cita. Mañana a las 10. Para hablar. Sofía lanzó un grito de alegría y me abrazó con fuerza. Lo sabía, un punto de apoyo, tu madre es mi santa favorita. Esa noche, por primera vez desde que salí de la casa de los Herrera, soñé. No soñé con miradas de desprecio ni con firmas en papeles. Soñé con montañas de papeles, ordenados, con columnas de números que cuadraban a la perfección. Soñé con la voz de mi madre, susurrando, camina, Nerea. Y al día siguiente, me puse el único traje que había traído que no me hacía sentir como una impostora, un pantalón negro y una chaqueta sencilla, me recogí el pelo en un moño firme, y salí del piso de Sofía. No sabía qué me esperaba en una pequeña oficina de San Martí. No sabía si era un trabajo, una lástima, o un callejón sin salida. Pero estaba caminando. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no era hacia atrás. La oficina de Montserrat y Asociados no estaba donde mi mapa del móvil decía que debía estar. O, más bien, estaba, pero el edificio que se alzaba ante mí no se parecía en nada a la imagen mental que había creado. Había imaginado un local modesto pero con cierto aire señorial, quizás en el Eixample. No un almacén reformado en una calle lateral de San Martí, con la fachada de ladrillo visto y una persiana metálica medio corrida. Sobre la puerta, un letrero de neón azul, apagado, rezaba M. Ángel CIA Soluciones Integrales. Debajo, en letras más pequeñas y gastadas, aún se adivinaba el relieve de Montserrat y A. Un nudo de decepción y ansiedad se apretó en mi estómago. ¿Había cerrado? ¿Se había mudado? El viejo Damián Montserrat, quizás ya no estaba. Respiré hondo, recordando la voz seca pero amable al teléfono. El local sigue abierto. Bueno, esto era un local. Y la puerta, aunque de metal industrial, estaba entreabierta. Empujé. Un suave chirrido me dio la bienvenida a un espacio amplio, alto, inundado de luz que entraba por unas grandes claraboyas. No era una oficina al uso. Era un loft. A la izquierda, una zona de trabajo con planos desplegados sobre mesas de dibujo y pantallas de ordenador. A la derecha, un pequeño salón con dos sofás viejos de cuero,
una mesa baja llena de libros y una cafetera italiana sobre una estufa. Y al fondo, entre estanterías repletas de carpetas, cajas de herramientas y maquetas arquitectónicas, un hombre mayor trabajaba en un banco, lijando con paciencia infinita un trozo de madera. No era Damián Montserrat. O al menos, no coincidía con la idea que me había hecho. Este hombre era alto, delgado, con el pelo blanco recogido en una coleta corta y desordenada. Llevaba gafas de pasta redondas, un delantal de trabajo manchado de pintura sobre unos vaqueros, y una camisa a cuadros con las mangas remangadas. Al oírme entrar, levantó la vista. Sus ojos, de un azul claro y sorprendentemente jóvenes, me estudiaron con curiosidad, sin hostilidad. «Buenos días», dije, mi voz sonando extrañamente fuerte en el espacio diáfano. «Disculpe, busco a don Damián Montserrat». Me dijo que... «Ah. Tú debes de ser Nerea. La hija de Gloria». Dejó la lija sobre el banco y se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Su sonrisa era amplia, arrugándole el rostro de manera amable. Damián era mi socio. Y mi mejor amigo. Lástima, el muy cabezota se fue hace 3 años, de un infarto, trabajando en este mismo banco. ¿Cómo le gustaba? Su tono no era triste, sino lleno de cariñosa resignación. Yo soy Miguel Ángel. Miguel Ángel Soriano. Pero la gente me llama Don Miguel, o simplemente, jefe, los que se atreven. Me tendió una mano. La estreché. Tenía la palma áspera, llena de callos, pero el apretón fue firme y cálido. Vengo, por lo del trabajo, conseguí decir, sintiéndome un poco desorientada. Esto no era lo que esperaba. Nada lo era. Claro, claro. Pasa, siéntate. Señaló hacia los sofés de la zona de descanso. ¿Café? Es malo, pero es caliente y tiene cafeína. Asentí, sin saber muy bien qué más hacer. Mientras él se ocupaba de la cafetera, yo observé el lugar. Era caótico, pero un caos organizado. Un caos productivo. Olía a madera, a café, a papel viejo y a un leve olor a aceite de máquina. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro de obras, un puente, un edificio de viviendas, una plaza pública. Y planos arquitectónicos firmados con un trazo vigoroso. Toma, dijo, poniendo ante mí una taza de loza gruesa con un café negro como la noche. Se sentó en el sofé de enfrente, dejándose caer con un suspiro. Me alegro de que vinieras. Cuando me llamaste ayer, bueno, me trajiste muchos recuerdos. Tu madre era una mujer extraordinaria. No solo buena con los números. Honrada. De una honestidad que cortaba. Eso vale mucho, y hoy en día, más. Me miró a los ojos, directamente. Dime, Nerea, ¿por qué estás aquí, realmente? La pregunta, hecha con tanta sencillez, me descolocó. No preguntaba por mi currículum. Ni por mi experiencia en grandes empresas, inexistente, fuera de ayudar ocasionalmente en las cuentas de la empresa de Carlos, un trabajo no oficial y no remunerado. Preguntaba por mí. Y, contra todo pronóstico, se lo conté. No todo, no los detalles sórdidos. Pero le hablé de Madrid. De un matrimonio que había terminado. De una familia que me hizo sentir de menos. De que necesitaba empezar de cero. De que no tenía mucho, pero que sabía trabajar, que había aprendido de mi madre, y que necesitaba una oportunidad. Cualquier oportunidad. Mis palabras salían torpes, a veces entrecortadas, pero sinceras. No lloré. Ya había llorado suficiente. Don Miguel Ángel escuchó. No interrumpió. Solo asentía a veces, o tomaba un sorbo de su café, haciendo una mueca. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio, mirando el vapor que se elevaba de su taza. Montserrat y Asociados ya no existe, Nerea, dijo al fin, y mi corazón se hundió. Lo sabía. Había sido una ilusión. Pero yo sí. Esto, hizo un gesto amplio que abarcaba el loft, es mi taller. Mi refugio. Y mi empresa. Soluciones Integrales, un nombre pomposo para un viejo que no sabe estarse quieto. Hago de todo. Rehabilitaciones de edificios, consultoría para pequeños proyectos, maquetas para concursos,
Y, sí, las cuentas, que son un lío monumental porque yo solo sé sumar y restar, y a veces me equivoco. Sonrió, y sus ojos brillaron con picardía. Tu madre me sacaba las castañas del fuego cada trimestre. Desde que ella se fue, y desde que Damián nos dejó, las cosas han estado un poco, en el aire. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Te voy a ser franco, hija. No tengo un puesto de trabajo para ofrecerte. No hay un sueldo fijo, ni un horario de 9 a 6, ni seguros médicos de lujo. Lo que tengo es un desbarajuste de facturas, facturas pendientes, impuestos atrasados y una contabilidad que da miedo mirarla. Lo que tengo es un par de proyectos pequeños en marcha y la perspectiva de uno grande, muy grande, que podría llegarnos, o no. Lo que tengo es un negocio que, si no se ordena, se hunde como un castillo de naipes. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Yo no sabía qué decir, ¿me estaba rechazando de la manera más amable posible? Pero también tengo ojos, continuó, su voz más suave. Y veo a la hija de Gloria Sánchez. Veo a una mujer que ha sido pisoteada y que, a pesar de todo, ha tenido el valor de venir hasta aquí, a un almacén perdido de San Martí, a pedir una oportunidad. Eso no lo hace cualquiera. Eso habla de orgullo. Y de necesidad. Y la necesidad, unida a un poco de inteligencia y a mucho coraje, es el motor más potente que existe. Se levantó y fue hacia una de las estanterías, sacando una carpeta azul, gruesa, polvorienta. La dejó sobre la mesa con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. Esto, dijo, son las cuentas del último año y medio. O mi mejor intento de ello. Es mi bebé, mi desastre, mi vergüenza. Y te la ofrezco. Yo lo miraba, completamente perdida. ¿Me la ofrece? Sí. Ordena esto. Ponlo bonito. O ponlo, simplemente, que ya sería un milagro. Descifra este jeroglífico. Y mientras lo haces, aprende. Quédate aquí, en este loft. Observa cómo trabajo. Habla con los albañiles, con los aparejadores, con los clientes, los pocos que hay. Aprende de dónde viene el dinero y, más importante, a dónde va y por qué. Aprende por qué un tornillo vale lo que vale y por qué una firma en un contrato puede hundirte o salvarte. Caminó hasta una de las grandes mesas de dibujo y señaló unos planos. Este, por ejemplo, es el proyecto grande. La rehabilitación de un viejo palacete en el Born para convertirlo en hotel boutique. Es un sueño. Un dolor de cabeza. Y una oportunidad de oro. Si lo conseguimos. Se volvió hacia mí, y su expresión era ahora seria, intensa. No te voy a pagar un sueldo, al principio. Te voy a dar un porcentaje. Pequeño. Muy pequeño. De lo que entre, si es que entra algo. Y techo. Ahí arriba, señaló hacia una mezanine de madera al fondo del local, a la que se accedía por una escalera de caracol, hay un estudio. Pequeño, con un baño minúsculo. Damián lo usaba a veces para echarse una siesta. Está lleno de trastos, pero tiene cama. Es tuyo, si lo quieres, mientras trabajas aquí. No podía creer lo que estaba oyendo. Era una locura. Arriesgado. Inestable. No era un trabajo, era una apuesta. Una apuesta a todo o nada. ¿Por qué? La pregunta me salió en un susurro. No me conoce de nada. Solo por ser la hija de mi madre. Don Miguel Ángel se acercó y se sentó de nuevo, mirándome fijamente. Voy a cumplir 78 años, Nerea. No tengo hijos. Damián tampoco los tuvo. Esta empresa, este desbarajuste, es todo lo que tengo. Todo lo que he construido. Y no quiero que cuando yo falte, se lo lleve el viento. Quiero que quede en buenas manos. En manos de alguien que lo valore, que lo construya, no que lo explote. Hizo una pausa. Tu madre me habló de ti, ¿sabes? Hace años. Decía que tenías una cabeza brillante, pero que tu corazón a veces nublaba tu juicio. Que eras buena persona. Demasiado buena, quizás. Y hoy, al verte, al oírte, no veo a una mujer derrotada.
Veo a alguien que ha tocado fondo y que está buscando, con los dedos arañados, una pared para empujarse y subir. Yo puedo ser esa pared. Pero tú tienes que hacer el esfuerzo de escalar. Y la escalada será dura. Muy dura. El silencio se extendió por el loft. Se oía el zumbido lejano del tráfico, el tic-tac de un viejo reloj de pared. Yo miraba la carpeta azul, llena de polvo. Miraba a aquel hombre extraño, de manos callosas y ojos sabios, que me ofrecía no un empleo, sino un pacto. Una oportunidad salvaje, desesperada, real. Y de pronto, las palabras de Isabel sonaron en mi mente, pero esta vez no me paralizaron. Me dieron rabia. ¿Quién te va a querer? ¿Quién va a querer a una divorciada sin un duro? Aquel hombre viejo, al que no conocía de nada, me estaba ofreciendo más de lo que esa familia me había dado en 5 años, confianza. Y un reto. ¿Un porcentaje?, pregunté, y mi voz ya no temblaba. Sonaba clara, firme. Don Miguel Ángel asintió, una sonrisa lenta asomando a sus labios. Un 3%. De los beneficios netos. Si es que los hay. Y el estudio arriba. Quiero el 5, dije, sin saber muy bien de dónde salía esa audacia. Y acceso a toda la información. A todos los proyectos, pasados y presentes. Quiero entenderlo todo. No solo las cuentas. Él levantó una ceja, sorprendido, y luego soltó una carcajada áspera y sincera. Por todos los santos. La hija de Gloria, sin duda. Muy bien. El 5. Pero a una condición. ¿Cuál? Que no me llames, don Miguel. Me hace sentir viejo. Miguel Ángel. Oh jefe, si da vergüenza. Y la otra condición es que empieces ahora mismo. Esta carpeta, golpeó la tapa azul con el dedo, no se va a ordenar sola. Y el inspector de Hacienda no es paciente. Me levanté. Me acerqué a la mesa. Puse mi mano sobre la carpeta polvorienta. Sentí el tacto áspero del cartón. No era un contrato de divorcio. Era un mapa de un territorio desconocido, aterrador y emocionante. ¿Dónde está la cafetera?, pregunté. Creo que voy a necesitar más. Miguel Ángel señaló la cocinilla, y su sonrisa fue la bienvenida más genuina que había recibido en años. Allí. Y las tazas están en el fregadero. Bienvenida a bordo, Nerea. Bienvenida al desastre. Y así, en un loft caótico de San Martí, rodeada de planos, de madera y de la sombra amable de un viejo carpintero empresario, empecé. No a un trabajo. A una resurrección. La carpeta azul era mi ataúd, y yo estaba decidida a salir de él. El polvo de la carpeta azul se convirtió en mi nuevo perfume. Un olor a papel viejo, a tinta de impresora desvaída y a desorden que prometía, bajo su caótica superficie, un orden lógico. Mi primer día, mi primera semana, fueron una inmersión brutal. Miguel Ángel no había exagerado. Las cuentas de soluciones integrales eran un desastre heroico, una batalla campal entre facturas perdidas, albaranes sin referenciar y extractos bancarios con anotaciones crípticas escritas a lápiz en los márgenes. Mi mundo se redujo a la gran mesa de trabajo junto a la claraboya, rodeada de montañas de papel. Durante el día, desentrañaba números. Por las noches, subía a la mezanine, a mi nuevo hogar, una habitación diminuta con una cama estrecha, una lamparilla y una ventana que daba a un patio interior. Era espartano, pero era mío. El primer día, después de 12 horas frente a columnas de gastos, me derrumbé en la cama y lloré de pura fatiga mental. Pero al día siguiente, al despertar con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, no sentí el vacío paralizante de los días en casa de Sofía. Sentí un propósito. Un propósito minúsculo y lleno de polvo, poner orden. Miguel Ángel era un maestro peculiar. No daba lecciones formales. Era aprendizaje por ósmosis, por observación, y por preguntas que él contestaba con más preguntas. Nerea, este recibo de acero inoxidable para la reforma del Bar de Gracia, ¿crees que está bien clasificado?, me preguntaba, señalando un papel. Yo, hundida en mis números, miraba. Parece un material. Debería ir a compra de materiales, punto. ¿Y por qué no a gastos de hostelería? Total, es para un bar, decía él,
con una chispa de humor en los ojos. Porque no es una consumición, jefe. Es una inversión en el activo, contestaba, aprendiendo a seguirle el juego. Exacto. El sentido común. Lo más valioso y lo primero que se pierde en una oficina llena de MBAs. Y se reía, volviendo a su banco de trabajo. Poco a poco, fui entendiendo el negocio. No era una gran constructora. Era un taller glorificado, pero con un sello, la calidad artesanal, la obsesión por el detalle. Miguel Ángel era arquitecto, pero sobre todo, era artesano. Sus proyectos eran pocos, pero los que salían adelante, eran obras cuidadas con esmero. La rehabilitación de un local centenario para una panadería, la reforma integral de un ático en el barrio gótico, la maqueta de un proyecto municipal que nunca se llevó a cabo pero que era una pequeña obra de arte. Y luego estaba el proyecto grande. El Palacete del Born. Un sueño que daba pesadillas. Los planos estaban siempre sobre la mesa de dibujo principal. Era un edificio del siglo XVIII, abandonado, con problemas estructurales y 1000 restricciones históricas. Un promotor, un tipo joven y con más dinero que sentido común llamado Mark, quería convertirlo en un hotel boutique de lujo. Miguel Ángel era el arquitecto director. Y la financiación era un castillo de naipes a punto de caer. El niño Mark, me explicó Miguel Ángel una tarde, mientras me enseñaba los planos de las instalaciones, tiene el dinero de papá. Y papá se está impacientando. Si no conseguimos el permiso de obra definitivo del ayuntamiento en 2 meses, y si no cerramos el presupuesto de ejecución con un margen de beneficio que justifique la locura, papá retira la financiación. Y nosotros nos quedamos con un montón de papel bonito y una deuda de tiempo y recursos. ¿Y es posible, el permiso, el presupuesto?, pregunté, siguiendo con el dedo las líneas de la instalación eléctrica. Todo es posible. Pero hace falta un milagro, un soborno, que no damos, o una ingeniera tan brillante como testaruda que sepa negociar con los funcionarios de urbanismo. Me miró de reojo. ¿Tú sabes algo de ingeniería? Soy contable, jefe. Ya. Una lástima. Pero tienes cara de lista. Y los de Hacienda te tienen más miedo que a mí. Quizás los del ayuntamiento también. Su tono era jocoso, pero detrás había una preocupación real. Este proyecto podía sacar a la empresa del limbo en el que vivía. O hundirla. Mientras yo lidiaba con facturas y Miguel Ángel con permisos, el mundo exterior, el mundo de Madrid, no se detenía. Sofía era mi enlace. Llamaba cada 2 o 3 días. Otra vez con el polvo de los papeles, Nerea, ¿no da claustrofobia?, me decía, con cariño. Es un polvo distinto. Es mi polvo, le contestaba yo, y era verdad. Cada factura clasificada, cada albarán cotejado, era un pequeño territorio reconquistado. Un jueves por la tarde, su llamada tenía un tono diferente. Menos alegre, más cauteloso. Oye, Nerea, no sé si quieres saber, pero... Dejé el bolígrafo. Sabía que iba a hablar de él. De ellos. Es Carlos. Hay rumores. En el círculo de mi primo, el abogado, ¿te acuerdas? Sofía bajó la voz, como si pudieran oírla. Dicen que la cosa con Herrera Construcciones está muy fea. Muy fea. Yo no dije nada. Escuché. Y noté, con una frialdad que me sorprendió, que el corazón no me latía más rápido. Solo había un interés profesional. Parece que el gran proyecto, ese de las viviendas de lujo en la zona de la finca, se les ha ido totalmente de las manos. Sobrecostes brutales, retrasos, y encima hay denuncias de los vecinos por daños en el subsuelo. Es un lío monumental. Los bancos están nerviosísimos. Se habla de que si no inyectan capital en un mes, podrían tener que declararse en concurso de acreedores. Concurso de acreedores. La antesala de la quiebra. Las palabras resonaron en el loft silencioso. Miré hacia donde estaba Miguel Ángel, concentrado en hacer un cálculo estructural en una servilleta. Él también había estado al borde, seguía estando en la cuerda floja. Pero su problema era la falta de tamaño, de influencia. El problema de Carlos, siempre, fue el exceso. El exceso de orgullo, de ambición,
de creerse invencible. ¿E Isabel?, pregunté, sin poder evitarlo. Sofía soltó un bufido. Esa no cambia, Nerea. Por lo que sé, sigue organizando sus cenas de caridad y hablando de la temporada baja del negocio. Pero se le nota la tirantez. Mi amiga Laura la vio en una subasta la semana pasada, pujando por un jarrón de porcelana como si no hubiera un mañana. Como para aparentar normalidad, ¿sabes? Aparentar normalidad. Eso lo conocía bien. Los Herrera eran expertos en aparentar. Aparentaban felicidad, solidez, perfección. Y por dentro, la carcoma. Gracias por decírmelo, Sofía. ¿Estás bien? Su voz estaba llena de preocupación. Reflexioné un momento, ¿lo estaba? Sí. Y no. No me alegraba. No sentía el deseo de venganza dulce que quizás esperaba. Sentía confirmación. Una triste, fría confirmación. La arrogancia de Carlos, alimentada por la ceguera de Isabel, tenía un precio. Y ellos estaban a punto de pagarlo. Mientras tanto, yo estaba aquí, en un taller lleno de polvo, luchando por salvar un sueño que no era mío, pero que estaba aprendiendo a ser mío. Estoy aprendiendo, Sofía, dije, y fue la verdad más pura. Estoy aprendiendo que los cimientos de una casa no se ven, pero si son malos, la casa se cae, por mucho jarrón de porcelana que pongas en la entrada. Colgué y me quedé mirando las columnas de números de la pantalla del ordenador, ya no tan caóticas. Había establecido un sistema. Una forma de orden. Era algo tangible, real. Algo que yo había construido. O al menos, ordenado. Esa noche, mientras cenábamos una tortilla que hizo Miguel Ángel, quemada por un lado, líquida por el otro, se lo comenté, midiendo mis palabras. Oye, jefe, ese proyecto del Born. Los permisos, el presupuesto, ¿podría echar un vistazo? No a la parte técnica, sino a los números. A las ofertas de los proveedores, a la desglose de costes. A lo mejor hay algo que se puede optimizar. Desde fuera, con ojos nuevos. Miguel Ángel me miró por encima de sus gafas, un trozo de tortilla a medio camino de su boca. Tienes ojos de halcón para los números, ¿eh? Tengo ojos que han visto cómo se hunde un negocio por no mirar los números hasta que es demasiado tarde, dije, con una franqueza que me sorprendió a mí misma. Él masticó lentamente, pensativo. Luego asintió. Mañana. Te paso los archivos. Pero Nerea, su tono se volvió serio, esto no es un juego. Si Mark se da cuenta de que una recién llegada, una contable, está hurgando en sus costes, se puede ofender. Es un niño mimado. Y su dinero, aunque sea de papá, es lo único que mantiene este proyecto a flote. No voy a hurgar. Voy a revisar. Para ayudar. Él sonrió, una sonrisa cansada pero esperanzada. Bueno. Ayuda. A ver si entre los dos podemos hacer ese milagro. Porque los santos, la verdad, últimamente no me hacen mucho caso. Al día siguiente, me sumergí en el proyecto del Born. No eran simples facturas. Era un monstruo de cientos de miles de euros, de partidas presupuestarias infladas, de ofertas de proveedores que olían a comisión, a amiguismo. Vi cosas que me hicieron fruncir el ceño. Vi partidas duplicadas. Vi materiales sobrevalorados. Vi, claramente, que alguien, quizás el propio Mark, quizás alguno de sus asesores, estaba sacando tajada, engordando el presupuesto a costa de la viabilidad del proyecto. No dije nada esa noche. Reuní datos. Creé una hoja de cálculo paralela, con precios de mercado reales, con alternativas. No era ingeniera, pero sí era contable. Y una contable buena sabe que los números cuentan una historia. Y la historia que contaban estos números era de despilfarro y, posiblemente, de mala fe. Una semana después, mientras Miguel Ángel maldecía contra una respuesta evasiva del ayuntamiento, me acerqué a su mesa de dibujo. Llevaba mi portátil. Jefe. He encontrado algo. O mejor dicho, he encontrado cómo ahorrar algo. Él levantó la vista, con cara de cansancio. ¿Cuánto? 120.000 euros. Quizás más. Sin tocar la calidad.
cambiando de proveedor en la carpintería exterior, renegociando la instalación de climatización, y eliminando 2 partidas que son puro ornamento y no aparecen en el proyecto original del ayuntamiento. Se quedó en silencio. Me miró a mí, luego a la pantalla, luego otra vez a mí. Su expresión era de incredulidad. ¿120,000? ¿Estás segura? Los números están ahí. Y las ofertas alternativas, también. Son proveedores con los que usted ya ha trabajado. Son fiables. Se pasó una mano por la cara. Si esto es cierto. Nerea, esto no es solo ahorrar dinero. Esto es aumentar nuestro margen. Esto es poder presentar un presupuesto ajustado pero viable a papá de Mark. Esto podría, se interrumpió, y en sus ojos cansados vi encenderse una chispa que no había visto antes. Esperanza. Esperanza real. Podría salvarnos el cuello. ¿Y el proyecto? Hay algo más, dije, bajando la voz. Creo que el actual presupuesto está inflado a propósito. Alguien se está llevando una comisión. Y no es pequeño. Miguel Ángel cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había decepción, pero no sorpresa. Mark. O alguno de sus chicos listos. Lo sospechaba. Pero sin pruebas, y sin una alternativa, no podía decir nada. Me miró fijamente. Tienes las pruebas. ¿Y la alternativa? Asintí. Muy bien, dijo, y su voz recuperó la fuerza. La fuerza de un hombre que ve una salida. Mañana tienes cita con el funcionario de urbanismo. A las 11. Yo me quedé helada. ¿Yo? Pero, yo no soy la arquitecta, yo no. Tú eres la que tiene los números. Y los números son el argumento más poderoso que hay. Tú vas, y le muestras al señor funcionario nuestro nuevo presupuesto, ajustado, limpio. Le muestras que somos serios, que no malgastamos, que nuestro proyecto es viable y respetuoso. Eso le dará confianza. Más que mis planos bonitos. Se levantó y puso una mano en mi hombro. Es tu proyecto ahora tanto como mío. Defiéndelo. La noche anterior a la reunión no pude dormir. No por los nervios de ver a Carlos, o por el miedo a Isabel. Sino por el miedo a fallar. A fallarle a Miguel Ángel. A fallarme a mí misma. A desperdiciar esta oportunidad, esta extraña, improbable oportunidad que había nacido del polvo de una carpeta azul. Al otro lado de España, en su mundo de mármol y deudas, Carlos luchaba por salvar su imperio de cartón piedra. Yo, en mi mundo de ladrillo visto y sueños frágiles, me preparaba para salvar el nuestro. No con orgullo, ni con herencias. Con una hoja de cálculo. Y con el corazón latiendo con una fuerza que había olvidado que tenía. No era venganza. Era construcción. Y yo, Nerea Sánchez, había empezado a cimentar. La sala de juntas del Colegio de Arquitectos de Barcelona olía a café rancio, madera pulida y un tenue aroma a ansiedad. Un olor que ya empezaba a reconocer. No era la opulencia silenciosa de los despachos de Madrid, sino algo más terrenal, más real. Aquí, las discusiones se medían en euros por metro cuadrado y en plazos de ejecución, no en apellidos o en influencias no tangibles. Yo, Nerea Sánchez, estaba sentada en una de las sillas laterales, con un portafolio de cuero gastado sobre las rodillas. Frente a una larga mesa de madera, 3 miembros de la Comisión de Urbanismo del Distrito de Ciutat Bella examinaban nuestras propuestas para el Palacete del Born. Miguel Ángel, a mi lado, hablaba con su voz pausada pero firme, señalando aspectos de los planos de rehabilitación. Yo era el soporte, la artillería numérica. Mi misión era clara: si preguntaban por el presupuesto, por la viabilidad económica, yo respondería. No era la arquitecta. Era la contable. La gerente, como empezaba a llamarme Miguel Ángel en los documentos, aunque el título aún me sonaba aprestado. Pero en los últimos meses, había dejado de ser la chica del polvo de la carpeta azul. Había aprendido a leer planos, a entender pliegos de condiciones, a negociar con proveedores de ladrillos y de baldosas hidráulicas. Y sobre todo, había aprendido a destripar un presupuesto y a reconstruirlo más sólido, más ajustado, más honesto. El proyecto del Born estaba vivo. Mi análisis de los costes, la evidencia de las sobrefacturaciones,
Había sido un jarro de agua fría para Mark, el joven promotor. Hubo tensión, gritos incluso. Pero Miguel Ángel, con una calma de glaciar, le había presentado las cuentas alternativas. Con esto, tu padre firma. Con lo otro, te echa a la calle y nos hunde a los dos. Al final, la lógica y el miedo a la desheredad se impusieron. El nuevo presupuesto, ajustado y limpio, fue la llave que abrió, lentamente, la puerta de los permisos del ayuntamiento. Señor Soriano, dijo la presidenta de la comisión, una mujer de gesto severo y gafas de montura fina, la solución estructural para la fachada principal es ingeniosa, y respeta la normativa. Lo que nos preocupa es el plazo. 12 meses para la fase 1 nos parece optimista. Miguel Ángel iba a responder, pero me lanzó una rápida mirada. Una mirada que decía, ahora. Me aclaré la garganta. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí un latido acelerado, pero no de pánico. Era la adrenalina concentrada de saber que tenía el terreno firme bajo los pies, los números. Señora presidenta, el plazo no es optimista, es realista. Y está sustentado en el desglose de la programación de obras que adjuntamos, página 42. Abrí mi portafolio y extraje una copia, aunque sabía que ellos tenían la suya. La clave está en la prefabricación de algunos elementos estructurales y en la gestión por lotes de los materiales, lo que reduce los tiempos de espera y la mano de obra inactiva en un 15%. Hemos conseguido acuerdos con proveedores locales que garantizan suministro constante. El ahorro en tiempo, como puede ver en la columna H, se reinvierte en la calidad de los acabados, respetando así el compromiso histórico del edificio. Hablé con claridad. Sin vacilaciones. Los números eran mi escudo y mi espada. No eran los números abstractos y amañados de Herrera Construcciones, eran cifras concretas, negociadas, justificadas. Durante los siguientes 15 minutos, la comisión me bombardeó a preguntas. Sobre garantías, sobre seguros, sobre el flujo de caja proyectado. Yo respondía, apoyándome en mis hojas de cálculo, en los contratos preliminares, en los correos de los proveedores. Miguel Ángel asentía, intercalando algún comentario técnico cuando era necesario, pero dejándome el terreno financiero. Era mi prueba de fuego. Y, viendo los rostros de la comisión pasar de la sospecha a la consideración, y luego a un respeto cauteloso, supe que la estaba superando. Al salir del edificio, la luz de la tarde bañaba la calle. Miguel Ángel exhaló un largo suspiro, mezcla de fatiga y satisfacción. Por los clavos de Cristo, Nerea, has estado formidable. Esa de la columna H, magistral. Les has dejado sin argumentos. Solo he dicho la verdad, jefe. La verdad de los números, respondí, y una sonrisa amplia, genuina, se dibujó en mi rostro. Era la sonrisa de un trabajo bien hecho, de un obstáculo superado. Un sentimiento que había olvidado que existía. Bueno, pues tu verdad nos ha valido otra reunión, pero la última. La siguiente es la definitiva. Si les entregamos la fianza y firmamos el compromiso de inicio en un mes, el permiso es nuestro. Nos miramos. Lo habíamos logrado. Estábamos a un paso. El proyecto del Born, nuestro sueño loco, respiraba con fuerza. Vamos a celebrarlo con un café que no sepa a tinta de impresora, propuso él, señalando una terraza cercana. Mientras caminábamos, mi teléfono vibró. Era Sofía. La llamada de los jueves. La esbrité. Sofía, ahora no puedo, te llamo luego. Nerea, escucha un segundo. Su voz no tenía el tono de chismorreo de otras veces. Sonaba tensa, urgente. Es Carlos. Está aquí. En Barcelona. El mundo, por un instante, se detuvo. El aire de la tarde se volvió espeso. ¿Qué? Lo he visto. O más bien, me ha visto él a mí. Estaba saliendo de un restaurante en el portal de El Ángel con unos tipos de traje que no pintaban nada bien. Iba de gris, literal y figuradamente. Me ha mirado, Nerea. Y he visto pánico. Puro pánico en sus ojos. Luego ha apartado la mirada y se ha metido en un taxi como si le persiguiera el demonio. Carlos. En Barcelona. No era una coincidencia. Barcelona era mi ciudad ahora, mi refugio,
mi taller. Su presencia aquí era una invasión. Un recordatorio de que el pasado no estaba muerto, solo buscaba nuevos lugares para acechar. ¿Qué haces aquí, Nerea? ¿Con quién hablas?, preguntó Miguel Ángel, al notar mi cambio de expresión. Le hice una seña para que esperara. ¿Estás segura, Sofía? Totalmente. Estaba más flaco, con ojeras, no era el príncipe azul de los Herrera, te lo aseguro. Parecía un hombre acorralado. Un hombre acorralado. La imagen me produjo una sensación extraña, un cóctel de inquietud y de una fría, distante lástima. Gracias por avisarme, Sofía. Ten cuidado, ¿vale? Ese tipo no está bien. Se le ve desesperado. Y la desesperación hace hacer tonterías. Colgué. Miguel Ángel me observaba, con la ceja arqueada en interrogación silenciosa. Problemas, le resumí, con sequedad. ¿Del tipo que necesita un café bien cargado o del tipo que necesita un abogado?, preguntó, práctico como siempre. De momento, café. Nos sentamos. Le conté, de forma resumida, quién era Carlos. Y lo de su empresa, al borde del abismo. Miguel Ángel silbó suavemente. Un Herrera, Conozco el nombre. Grandes proyectos, grandes humos. Y ahora grandes agujeros. Bebió un sorbo. ¿Y qué hace aquí, en mi ciudad? No lo sé. Pero no es turismo cultural. ¿Crees que te busca a ti? Reflexioné, ¿me buscaría? ¿Para qué? ¿Para pedirme ayuda? Imposible. Su orgullo no se lo permitiría, ¿para culparme? Menos. No, no me buscaba a mí. Barcelona era un centro financiero, de negocios. Quizás buscaba inversores. Un salvavidas de última hora. La idea se instaló en mi mente con la frialdad de un hecho. 2 días después, la teoría se convirtió en certeza. Yo estaba en el loft, ultimando la documentación para la fianza del ayuntamiento, cuando sonó el timbre de la calle. No esperaba a nadie. Miguel Ángel estaba reunido con un proveedor de marmolistas. Acerqué la vista a la mirilla. Y allí estaba él. Carlos. Parecía 10 años mayor. Su traje, impecable como siempre, le colgaba un poco. Su rostro, siempre tan seguro de sí mismo, estaba demacrado, con una sombra de barba de varios días que no lograba parecer desenfadada, solo descuidada. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora estaban apagados, rodeados de unas ojeras profundas. Sostenía un maletín de cuero con ambas manos, como aferrándose a un salvavidas. Un latigazo de algo, odio, miedo, lástima, me atravesó. Respiré hondo, recordando la mirada de Isabel, sus palabras envenenadas. Recordando mi propia firma, temblorosa, en aquel despacho. Abrí la puerta. La sorpresa fue primero en sus ojos. Luego, una ráfaga de emociones, alivio, vergüenza, y, por debajo de todo, esa arrogancia herida que no conseguía desaparecer del todo. Nerea, dijo. Su voz era áspera, como si no hubiera hablado en días. Carlos. Me apoyé en el marco de la puerta, sin dejarle paso. ¡Qué sorpresa! Intentó una sonrisa, un pálido reflejo de su antigua sonrisa de galán. ¿No me invitas a pasar? Esto es, un lugar peculiar. Su mirada escudriñó el loft por encima de mi hombro, deteniéndose en los planos, en las maquetas, en el desorden creativo. No pudo disimular un destello de desprecio, rápido, instantáneo. El desprecio del que está acostumbrado a los despachos de la planta 20 por el taller del artesano. Es mi oficina, dije, con una frialdad que me satisfizo. Y estoy trabajando. Así que dime qué quieres y sé breve. Su sonrisa se desvaneció. Apretó los labios. Muy directa. Supongo que Barcelona te ha cambiado. Hizo una pausa, buscando las palabras. Necesito hablar contigo. Es importante. Un asunto de negocios. No tenemos negocios pendientes, Carlos. Lo firmamos todo, ¿recuerdas? Cada palabra era un pequeño martillazo sobre el clavo de nuestra historia. No de ese tipo, replicó, con un deje de impaciencia.
se trata de una oportunidad. Para ti. Escucha, sé que estás trabajando con este tal Soriano. Un rehabilitador de barrio. He oído hablar de un proyecto, en el Born. Un palacete. El corazón me dio un vuelco, ¿cómo lo sabía? Estaba tan desesperado que estaba husmeando en proyectos pequeños, en mi nueva vida. Y dice que necesitáis financiación. Mark Valles es un niño inestable. Su padre puede cortarle el grifo en cualquier momento. Nosotros, Herrera Construcciones, podríamos entrar como socios capitalistas. Inyectar liquidez. Daros credibilidad. Es una oportunidad única para un taller, para una empresa como la vuestra. Las palabras salían de su boca, pero suenan falsas, forzadas. Olía a desesperación a kilómetros. No quería ser socio. Quería un salvavidas. Quería usar el proyecto del Born, nuestro proyecto, para apuntalar su empresa que se hundía. Para lavar su imagen, o su dinero, o ambas cosas. Miré fijamente a los ojos que una vez amé y que ahora solo veía como los de un extraño peligroso. No estás en posición de dar credibilidad a nadie, Carlos. Lo sé. Todo Madrid lo sabe. Tu empresa se hunde. Y no vas a usar mi trabajo, el trabajo de Miguel Ángel, para intentar mantenerla a flote un día más. Su rostro palideció. La máscara de seguridad se resquebrajó por completo, dejando al descubierto el pánico y la rabia. ¿Quién te has creído que eres para hablar así? Una fracasada que se esconde en un garaje. Esto es un negocio, te estoy ofreciendo una salida, Nerea, la única que vas a tener. Mi salida, dije, lenta y claramente, la estoy construyendo yo, ladrillo a ladrillo, número a número. Sin ti. Y sin tu dinero, que por lo que veo, pronto no será de nadie. Di un paso atrás, agarrando la puerta. No vuelvas a buscarme, Carlos. No tienes nada que ofrecerme. Y yo no tengo nada, absolutamente nada, que darte. Su expresión se convirtió en algo feo, descompuesto. Por un instante, vi al niño malcriado al que siempre había sido, frustrado porque el mundo no se plegaba a su voluntad. Te arrepentirás de esto, escupió. Cuando este cacharro de taller quiebre y tú estés otra vez en la calle, te acordarás de que te tendí la mano. No me tendiste la mano, Carlos. Intentaste usarme como escalón. Como siempre. Respiré hondo. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo. Un trabajo de verdad. Cerré la puerta. No de un portazo, sino con un clic seco y firme. Me apoyé contra la madera, temblando. No de miedo. De la descarga de adrenalina, de la rabia contenida, de la certeza de haber hecho lo correcto. Al otro lado, oí sus pasos alejándose, rápidos, furiosos. Luego, el silencio. Miguel Ángel apareció desde la trastienda, con la expresión seria. Ese era, ¿verdad? Asentí, sin poder hablar aún. Tenía pinta de haber visto un fantasma. O de ser uno, comentó, acercándose. ¿Todo bien? Sí, dije, y al decirlo, supe que era verdad. Todo bien. Solo era el eco de mi pasado, pidiendo limosna. Y se ha ido con las manos vacías. Miguel Ángel puso una mano en mi hombro, un gesto firme y reconfortante. Los ecos se desvanecen, Nerea. Lo que construimos aquí, los números, los planos, los cimientos, eso es real. Eso permanece. Luego, una sonrisa traviesa asomó a sus labios. Y ahora, a preparar esa fianza. Tenemos un palacio que rehabilitar. Y un exmarido al que dejar comiendo nuestro polvo. Una sonrisa, amplia y liberadora, se extendió por mi rostro. El miedo se había ido. En su lugar, había una determinación de acero. Carlos había venido a mi territorio buscando salvarse. Y se había encontrado con una mujer diferente. Una mujer que ya no firmaba papeles con manos temblorosas, sino que cerraba puertas con decisión. Una mujer que tenía un futuro que construir. Y un pasado al que ya no le debía nada. La paz del loft, tras la visita de Carlos, fue diferente. No era la calma de antes, sino la quietud tensa que sigue a una explosión. El aire parecía vibrar con la energía de la confrontación.
Yo no me arrepentía de una sola palabra, pero la crudeza del encuentro, verlo tan reducido, tan desesperado, dejó un regusto amargo. No era pena, era el sabor metálico de la realidad más dura. El orgullo, cuando cae, hace un ruido sordo y feo. Miguel Ángel me observaba con más atención esos días, pero sin decir nada. Su respeto se manifestaba en silencio, en dejarme espacio. Yo me refugié en el trabajo, con una ferocidad renovada. El proyecto del Born ya no era solo una oportunidad, era un bastión. Nuestro bastión. Cada cifra cuadrada, cada permiso obtenido, era un ladrillo más en un muro que separaba mi nuevo mundo del naufragio de mi antigua vida. Una semana después, la tormenta estalló en los titulares. Sofía me envió el enlace por la mañana, con un simple mensaje: es oficial. Herrera Construcciones solicita concurso de acreedores. La emblemática empresa familiar arrastra una deuda de más de 80 millones. Los bancos rechazan un nuevo rescate. La noticia ocupaba la sección de economía de todos los periódicos digitales. Había fotos de la sede corporativa, un edificio de cristal y acero en la zona de negocios de Madrid. La misma foto que Carlos usaba en sus tarjetas de visita. Leí el artículo con una frialdad analítica. Explicaba los errores, la inversión desmedida en el proyecto de la finca, los sobrecostes, las demandas, la pérdida de confianza de los inversores. Mencionaba a Carlos Herrera como director general, heredero de la empresa familiar, y señalaba su gestión temeraria. No había rastro de Isabel. Ella siempre se cuidaba de aparecer en las páginas sociales, no en estas. Miguel Ángel llegó al loft con el periódico físico bajo el brazo. Lo dejó sobre la mesa, junto a mi café. Supongo que ya lo has visto. Asentí. Sí. 80 millones, silbó, quitándose la chaqueta. Es un agujero del copón. No hay vuelta atrás. Esto es el fin. Liquidarán activos para pagar a los acreedores, a céntimo por euro. Me miró. ¿Cómo te sientes? Me tomé un momento para responder. ¿Cómo me sentía? No había euforia. No había la dulce venganza que quizás hubiera imaginado en mis momentos más oscuros. Había justicia. Una justicia fría, matemática, implacable. Él había construido su propia tumba, ladrillo a ladrillo de arrogancia y mala gestión. Siento que el universo tiene un extraño sentido de la contabilidad, dije al fin. Los números, al final, siempre salen. Siempre. Sí, dijo él, con un deje de amargura. Pero joden a mucha gente de paso. A los trabajadores, a los pequeños proveedores, a gente como nosotros, pero que no tuvieron suerte o un loco viejo que les diera una oportunidad. Su perspectiva me recordó que detrás de las cifras había vidas. Pero también recordé a los trabajadores a los que Carlos despidió sin miramientos en su primera reestructuración, a los proveedores a los que dejó de pagar para financiar su estilo de vida. La justicia era un monstruo complejo. El teléfono del loft sonó, el fijo, un aparato viejo de color crema que solo usaban los proveedores más antiguos. Descolgué. Soluciones integrales, buenos días. Un silencio. Luego, una voz. Una voz que creía haber borrado de mi memoria, pero que reconocí al instante en cada sílaba, cargada de su falsa dulzura y su inherente desdén. Era más áspera de lo que recordaba, agrietada por la tensión. Nerea. Soy Isabel. El mundo se contrajo. La agarroté con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Miguel Ángel, al ver mi expresión, se puso alerta. Isabel, dije, y mi voz sonó plana, muerta. ¡Qué sorpresa! Usé inconscientemente las mismas palabras con las que recibí a su hijo. No tengo tiempo para juegos, Nerea, espetó, perdiendo la fachada de inmediato. La presión debía de ser insoportable. Necesito hablar contigo. Es urgente. Un asunto de negocios. Un asunto de negocios, las mismas palabras de Carlos. La familia Herrera, al borde del abismo, aún creía que podía dar órdenes. Ya hablé de negocios con Carlos. No tengo nada que añadir. Esto es diferente. Su voz se quebró, casi un grito. Logró controlarse. Escúchame. Solo escucha. La empresa, la situación es complicada.
Pero hay activos. Activos valiosos. Maquinaria casi nueva, un par de solares bien situados, todo va a ir a subasta por migas. Sería una lástima. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, tenía el tono de quien ofrece un favor. Pensé en ti. En tu nueva empresa. Podríais hacer una oferta. Una oferta ventajosa. Os lo venderíamos, a vosotros, antes de la subasta. A un precio de amistad. Sería un buen comienzo para vosotros. Y para nosotros, una solución más digna. No podía creer lo que estaba oyendo. No era una oferta. Era un insulto. Una limosna envenenada. Quería que le compráramos, a precio de saldo, los restos de su naufragio, para salvarles la dignidad. Para que pudieran decir que no lo perdieron todo, que lo transfirieron a conocidos. Y de paso, quizás, se lavaban un poco la cara. La audacia era monumental. Deja que veas si lo he entendido, Isabel, dije, y noté que mi tono se volvía gélido, cortante como el cristal. Tu empresa quiebra. Debes 80 millones. ¿Y quieres que yo, con la empresa de barrio en la que trabajas, te compre algunos de tus juguetes rotos, para que te sientas mejor, ¿es eso? Al otro lado de la línea, se oyó un jadeo de furia contenida. No seas insolente, te estoy tendiendo la mano, te estoy ofreciendo una oportunidad que no mereces. La oportunidad de ser tu basurero particular, y estallé, sin poder contenerme más. Toda la rabia, toda la humillación de aquel despacho, de aquellos años, hervían en mi voz. ¿Para eso me llamas? ¿Para que limpie los restos de vuestra incompetencia? ¿Para que os ayude a salvar las apariencias, como siempre hicisteis, como hicisteis conmigo? Tú no eres nadie para juzgarnos, éramos una familia respetable hasta que tú pusiste tu zarpazo en ella. Su ataque, tan predecible, me devolvió la calma de inmediato. Una calma helada y peligrosa. Ahora recuerdo, Isabel. Tus palabras exactas. Nunca encontrarás a alguien mejor que mi hijo, ¿quién te va a querer a ti ahora? ¿Las recuerdas? Mi voz era un hilo de seda envenenada. Pues bien. Aquí estoy. En mi oficina. Con mi trabajo. Y tu hijo, el inmejorable, acaba de mandar su empresa a la ruina. ¿Quién quiere a quién ahora, Isabel? El silencio al otro lado fue absoluto. Podía casi oír cómo se le aceleraba el corazón de rabia e impotencia. Cuando habló, era un susurro ronco, cargado de odio. Eres una víbora ingrata. Siempre lo fuiste. Carlos se apiadó de ti, y esto es como pagas. No me pagó nada, Isabel. Yo firmé mi libertad. Y fue el mejor negocio de mi vida. Respiré hondo, sintiendo una claridad absoluta. Así que no vamos a comprar tus chatarra. No vamos a hacer tu tapadera. Os habéis hundido solos. Ahora, ahógaos con dignidad. La que tanto pregonabais. Iba a colgar, pero su voz, súbitamente convertida en un ruego áspero, me detuvo. Espera. El proyecto, ese del Born. Lo sé. Carlos me lo dijo. Necesitáis el permiso definitivo. El ayuntamiento, tengo contactos. Un primo lejano en urbanismo. Podría acelerar las cosas. Asegurarlo. A cambio de una consideración. Un soborno. Estaba ofreciendo un soborno. Utilizar los últimos hilos de su influencia podrida para torcer la ley a su favor, como siempre hicieron. La náusea me subió a la garganta. Guarda tus contactos, Isabel, dije, con un desprecio que esperaba que la quemara. Nosotros no jugamos a eso. Nosotros tenemos planos, tenemos números y tenemos un proyecto mejor que el vuestro. Y lo vamos a conseguir limpio. Algo que tú nunca entenderías. Colgué. El clic resonó en el loft silencioso. Temblé. No de miedo, sino de la descarga de una tensión acumulada durante años. La había enfrentado. Y le había ganado. Miguel Ángel me estaba mirando, con los ojos muy abiertos. La madre, dijo, no como pregunta, sino como afirmación. La madre, confirmé, dejándome caer en una silla. Ofreciéndome las migajas de su banquete envenenado.
¿Y un soborno? Él arqueó una ceja. ¿Un soborno por el permiso del Born? Sí. ¿Y le has dicho que no? Sí. Se acercó, y puso sus manos callosas sobre mis hombros, que aún temblaban levemente. Entonces hoy no solo hemos ganado. Hemos ganado bien. Su aprobación, sencilla y rotunda, valía más que cualquier elogio. Pero la llamada, en vez de cerrar el capítulo, abrió una puerta en mi mente. Una puerta peligrosa, llena de una oscura y magnética luz. Isabel había mencionado el proyecto del Born no solo para sobornar, sino como un punto de presión. Y de pronto, todas las piezas encajaron en mi cabeza con un chasquido casi audible. Jefe, dije, mirándolo fijamente. El permiso definitivo. La última reunión, ¿cuándo es? En 10 días. El martes que viene. Presentación final ante la Junta Municipal. Es la última valla. 10 días. Me levanté y fui hasta la mesa de dibujo donde estaban los planos del Born. Los miré, pero ya no veía líneas y cotas. Veía un tablero de ajedrez. Ese solar anexo al palacete, el que está ahora como aparcamiento y que el ayuntamiento quiere vender para financiar parte de la rehabilitación de la plaza, ¿quién lo quiere? Miguel Ángel frunció el ceño, sorprendido por el cambio de tema. Lo quiere Mark, nuestro promotor, para ampliar la zona de spa del hotel. Pero es carísimo. Y el ayuntamiento lo sacará a concurso público si no se llega a un acuerdo directo con el adjudicatario del palacete, que seríamos nosotros, si conseguimos el permiso. Y si Herrera Construcciones, en su proceso de liquidación, tuviera entre sus activos algún derecho o opción sobre ese solar, o sobre algún solar cercano que pudiera afectar al proyecto, dejé la frase en el aire. Él me miró, y poco a poco, la comprensión fue iluminando sus ojos. Estarían en posición de joderlo todo. De ponernos palos en las ruedas. De vender ese derecho al mejor postor, que podría ser un competidor que quisiera hundir nuestro hotel. Se pasó una mano por la barbilla. Pero no lo tienen. Lo he comprobado. No figura en ningún lado. No lo tienen ahora, dije, y mi voz sonaba extraña, estratégica, fría. Pero, ¿y si lo tuvieran? O, mejor dicho, ¿y si el ayuntamiento creyera que podrían tener un derecho litigioso, una reclamación, algo que enturbiara la titularidad limpia del proyecto? Una sombra de duda, en el último momento. Miguel Ángel se quedó inmóvil. ¿Estás pensando en presentarte tú a ese concurso? A la subasta de los activos de Herrera. Pero no para comprar maquinaria. Para comprar una amenaza. No una amenaza. Una posición, corregí. Si Herrera va a liquidar, sus activos se subastan al mejor postor. Si nosotros adquirimos, no sé, un pequeño paquete de créditos dudosos sobre terrenos en la zona, o incluso presentamos una oferta por ese solar anexo a través de un testaferro, no para construirlo, sino para tenerlo. Seríamos nosotros quienes controlaríamos ese riesgo. Le quitaríamos a cualquier competidor, o a la propia familia Herrera, la posibilidad de usarlo en nuestra contra. Consolidaríamos nuestra posición. Sería una jugada defensiva. Y ofensiva. El silencio se extendió. Era una idea arriesgada, casi temeraria. Implicaba desviar capital, atención, y jugar en un tablero mucho más grande y sucio. Pero también era inteligente. Era asegurar el flanco. Era pasar de ser víctimas potenciales de su desastre a ser agentes que controlaban los escombros. Es una jugada de póker, Nerea, dijo al fin Miguel Ángel. Y nosotros no tenemos un fajo tan grande. Tenemos el proyecto del Born. Y si conseguimos el permiso, su valor se disparará. Podemos usar esa futura plusvalía como aval para pedir un crédito para esta operación. Un crédito pequeño, pero suficiente para pujar en una subasta de activos de quiebra, donde los precios son de risa. Las palabras salían de mi boca con una fluidez aterradora. Había estado estudiando el mercado, las leyes de concurso, las finanzas. Lo había aprendido todo, ávidamente, y ahora mi mente unía los puntos de forma natural, casi inevitable. Él me estudió durante un largo minuto. No veía a la mujer dolida que llegó hacía meses. Veía a una estratega. A una mujer con hambre, pero con la cabeza fría. Es peligroso.
podemos perder el foco. Y el dinero. Si no lo hacemos, y aparece un carroñero que compre esos activos para perjudicarnos, podemos perderlo todo. Lo de Isabel no fue una llamada de negocios. Fue un aviso. Un aviso de que, incluso hundidos, intentarán arrastrarnos con ellos si pueden. O venderán a quien pueda hacerlo. Me acerqué a él. No quiero venganza, jefe. Quiero seguridad. Quiero garantizar nuestro futuro. Y a veces, la mejor defensa es comprar el cuchillo que te quieren clavar. Miguel Ángel soltó una risa breve, áspera. Por todos los santos, Nerea. Tu madre sería tan orgullosa, y estaría aterrorizada. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando la calle. El permiso es en 10 días. La subasta de los activos de Herrera debe de ser pronto también. La semana que viene. Lo he visto. Hay un lote de derechos y créditos varios sobre suelo en Barcelona. Es barato. Porque es un paquete opaco, lleno de basura. Pero enterrado en esa basura, podría haber algo útil. O, al menos, podemos hacer que parezca que lo hay. Se volvió hacia mí. En sus ojos azules brillaba el fuego de la batalla, un fuego que creía apagado. Estás pidiendo que vayamos a la guerra. Ellos ya la declararon, jefe. Hace años. Yo solo estoy eligiendo el campo de batalla. Y quiero que sea el nuestro. Hubo otro silencio, cargado de electricidad. Luego, asintió. Una sola vez, firme. Muy bien. Prepara los números. Toda la información sobre la subasta. Y un plan. Un plan muy, muy detallado. Y mañana se lo presentamos a Mark. Porque si vamos a hacer esto, necesitamos que él esté de acuerdo. O al menos, que no se asuste y salga corriendo. No se asustará, dije, y una confianza nueva, feroz, crecía dentro de mí. Porque le vamos a mostrar que no somos un taller de barrio. Somos socios que saben jugar. Y que vamos a ganar. Aquel día, en el loft de San Martí, dejé de ser la aprendiz. Dejé de ser la víctima que reacciona. Tomé el control. La llamada de Isabel, en su torpe intento de manipulación, me había dado la última pieza del rompecabezas. No iba a esperar a que su desastre me salpicara. Iba a adentrarme en él, con un mapa y un objetivo, y a tomar lo que necesitaba para proteger lo que era mío. O lo que estaba a punto de serlo. La partida había cambiado. Y yo, Nerea Sánchez, estaba lista para jugar. El aire en la sala de subastas del juzgado olía a polvo, a madera vieja y a desesperanza contenida. Un olor que conocía bien, aunque aquí era más denso, más institucional. No estaba en el cálido desorden del loft, sino en un espacio frío, con bancos de madera oscura y un estrado donde un funcionario con cara de aburrimiento leía en voz monótona lotes de bienes embargados. Miguel Ángel y yo ocupábamos un banco atrás. Él, con su chaqueta de tweed, parecía un profesor despistado. Yo, con un traje pantalón negro sencillo y el pelo recogido en un moño severo, trataba de fundirme con la penumbra. No éramos los únicos. Había unos cuantos hombres con aspecto de tiburones de las bancarrota, ojos escrutadores que calculaban el valor de chatarra y oportunidades. Y en un rincón, pálido y consumido, vi a Carlos. No me miró. Tenía la vista fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. Verlo allí, en la trinchera de su propio desastre, me produjo un escalofrío. No era alegría. Era la constatación solemne de un juicio ejecutado. Lote 47, anunció el funcionario. Paquete de derechos, créditos y participaciones menores sobre diversos solares y propiedades, principalmente en la provincia de Barcelona. Valor de tasación, 45.000 euros. Puja mínima, 5.000. Era nuestro objetivo. Un fardo de papeles casi sin valor, un saco de dudas legales. Pero enterrado en él, según la minuciosa investigación que habíamos encargado a un abogado especializado, gastando una parte valiosa de nuestro precario crédito, había una opción de compra caducada pero litigiosa sobre un pequeño solar colindante con la manzana del Born. No era el solar anexo clave, pero estaba lo suficientemente cerca como para, con una argumentación agresiva, entorpecer cualquier proyecto alegando servidumbres o problemas de acceso.
Era, en esencia, un grano de arena. Pero a veces, un grano de arena basta para bloquear un engranaje. Un tiburón, un tipo con barba de chivo y chaqueta de cuero, levantó la mano. 5. Miguel Ángel me miró. Asentí, casi imperceptiblemente. 10, dijo él, con voz clara. Carlos levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, inyectados en sangre, nos encontraron. La sorpresa se mezcló con un odio tan intenso que casi podía sentirlo a través de la sala. Comprendió al instante. No estábamos allí por casualidad. El tiburón barbudo frunció el ceño, evaluándonos. 15. 20, contraatiqué yo, directamente, sin dejar que Miguel Ángel hablara. Mi voz no tembló. El tiburón nos estudió un momento más. Éramos un enigma. Dos desconocidos pujando por un lote de basura legal. Quizás pensó que sabíamos algo que él no. 30. 35, dije, sin pestañear. Era nuestro límite. El crédito que Mark, tras una reunión tensísima donde le mostramos el riesgo y la estrategia, había aceptado avalar, no daba para más. El tiburón dudó. Miró sus papeles, luego nos miró a nosotros, a nuestro aspecto de nada particular. Finalmente, encogió los hombros. No valía la pena. 35, a la señora, dijo el funcionario, dando un martillazo blando. Lote adjudicado a Sánchez y Asociados. Habíamos usado el nombre de la empresa, nuestro nombre ahora, oficializado la semana anterior, Sánchez y Soriano, Soluciones Integrales. Mi apellido iba primero. Por primera vez, no era Herrera. Era Sánchez. Carlos se levantó y salió de la sala de un paso rápido, sin mirar atrás. Había sido testigo de cómo comprábamos, por migajas, un pedazo del naufragio de su imperio. No para aprovecharnos, sino para protegernos de él. El mensaje era más claro que cualquier palabra. Al salir, con el sobre de la adjudicación en la mano, Miguel Ángel exhaló. 35.000 euros por un fajo de problemas. Espero que sepas lo que haces, Nerea. No compramos problemas, jefe, dije, sintiendo el peso del sobre, un peso ligero para lo que representaba. Compramos un seguro. Y enviamos un mensaje. El mensaje llegó, filtrado a través de la red de rumores que siempre rodea a las quiebras, a su destinatario. 2 días después, la víspera de la reunión definitiva con el ayuntamiento, recibí un correo electrónico a mi cuenta profesional, la de info@sanchezysoriano.es. La dirección del remitente era una sucesión de números y letras, pero el estilo era inconfundible. Jugar con fuego te quemará. Deja lo que no es tuyo. Tú y ese viejo chocho no sois rivales. Retiraos del Born y olvidaos de lo que habéis comprado. Os podéis ir con algo. O con nada. La elección es vuestra. C. No mostré el correo a Miguel Ángel. No quería preocuparlo más. En vez de eso, lo guardé. Era una prueba más, un testimonio de su pánico. Y de su error. Porque ya no era la Nerea que se asustaba con amenazas veladas. Era la Nerea que tenía un proyecto que defender y un arma nueva, aunque pequeña, en su poder. La mañana de la reunión en el ayuntamiento amaneció con un cielo de un azul intenso y despejado. Llevaba el mismo traje pantalón, pero con una camisa blanca impecable. Miguel Ángel llevaba una corbata, algo que no le había visto en meses. Íbamos con Mark, el promotor, que estaba nervioso como un niño el día de su primera comunión. Llevábamos 2 maletines. Uno, con los planos definitivos, firmados y sellados. Otro, el mío, con el estudio financiero, el presupuesto ejecutivo, y una copia de la escritura de adjudicación del lote 47. La sala de plenos era imponente. Una larga mesa en forma de U, con 10 concejales y técnicos municipales. En el centro, la presidenta de la comisión, la misma mujer de gesto severo. El ambiente era de formalidad gélida. La presentación de Miguel Ángel fue magistral. Habló de la historia del edificio, de la integración de lo moderno y lo antiguo, de la revitalización del barrio. Mostró renders, detalles de los materiales. Era el arte. Luego, le tocó a Mark, que balbuceó un poco sobre la proyección turística y el empleo. Y luego,
me tocó a mí. Me levanté. 10 pares de ojos se clavaron en mí. Respiré, centrándome en la presidenta. Señora presidenta, miembros de la comisión. Les voy a hablar de lo que sustenta este sueño. Los números. Abrí mi maletín. Aquí tienen el presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas, con 3 ofertas por cada una de ellas. Aquí, el estudio de viabilidad económica a 5 años, con distintos escenarios. Aquí, el compromiso de financiación bancaria, condicionado únicamente a la obtención de esta licencia. Pasé los documentos, uno a un auxiliar que los fue distribuyendo. Hemos eliminado cualquier partida especulativa. Cada euro está justificado. Y hemos encontrado, además, una vía para aumentar la contribución del proyecto al espacio público. Fue entonces cuando saqué el plano del solar anexo, el que todos querían. Este solar municipal. Nuestra propuesta no es comprarlo para ampliar el hotel. Se produjo un leve revuelo. Mark me lanzó una mirada de pánico. Yo continué, imperturbable. Nuestra propuesta es firmar un derecho de superficie a 50 años, pagando un canon anual, y destinar ese espacio a un jardín público accesible desde la calle, mantenido por el hotel, pero de uso y disfrute ciudadano. Mejora la integración, da un pulmón verde al barrio, y cumple con creces el requisito de contraprestación pública. Era una idea que se me había ocurrido días antes, estudiando la normativa. No costaba mucho más que el canon, y era una base de imagen enorme. Vi cómo la expresión de varios concejales cambiaba. Intercambiaron miradas. La presidenta tomó nota. Es una propuesta interesante, señora Sánchez, dijo. Pero hay un último punto. Hemos recibido una comunicación anónima, alegando que existen derechos de terceros sobre terrenos colindantes que podrían afectar a la propiedad y a los accesos. Fijó sus ojos en mí. ¿Puede aclarar ese extremo? Allí estaba. La jugada de Carlos. O de Isabel. O de ambos. Miguel Ángel se puso rígido a mi lado. Mark palideció. Yo abrí mi maletín por última vez y extraje la copia de la escritura de adjudicación del lote 47. Efectivamente, existen derechos complejos sobre algunos solares de la zona, resultado de procesos concursales recientes. Vi cómo se tensaba la sala. Por eso, y para garantizar la absoluta limpieza y seguridad jurídica de este proyecto, nuestra empresa, Sánchez y Soriano, ha adquirido en subasta pública todos y cada uno de esos derechos, créditos y participaciones dudosas que afectaban a la manzana. Dejé el documento sobre la mesa. Así que, en este momento, los únicos derechos que existen sobre esos terrenos, sean cuales sean, nos pertenecen a nosotros. Y los cedemos, aquí y ahora, de forma gratuita y vinculada a este proyecto, al ayuntamiento, para su extinción o para el uso que consideren oportuno, siempre que sea compatible con la rehabilitación del Palacete del Born. El silencio fue absoluto. Luego, un murmullo de asombro recorrió la mesa. Había pasado de ser una potencial víctima de un problema legal, a ser la dueña del problema y a ofrecer la solución, envuelta en un lazo, sobre la mesa. Era un movimiento de una elegancia despiadada. No solo neutralizaba la amenaza, sino que demostraba una capacidad de previsión y una solvencia estratégica que dejaba en evidencia la mezquindad de la denuncia anónima. La presidenta me miró largamente, y por primera vez, esbozó algo parecido a una sonrisa. Eso es, una gestión proactiva encomiable, señora Sánchez. Elimina cualquier sombra de duda. La votación fue rápida. A favor, por unanimidad. El permiso definitivo de obra para la rehabilitación del Palacete del Born como hotel boutique quedó concedido. Al salir al atrio iluminado por el sol, Mark estaba eufórico, queriendo abrazarnos. Miguel Ángel me apretó el brazo con fuerza, sin palabras, sus ojos húmedos. Yo solo sentía un vacío enorme, seguido de una oleada de una paz profunda, poderosa. Lo habíamos logrado. Contra todo. Contra los Herrera, contra la desconfianza, contra nosotros mismos. En el taxi de vuelta al loft, Miguel Ángel rompió el silencio. Lo del jardín público, fue un golpe de genio. ¿Cuánto hace que lo tenías planeado? Desde que leí la ordenanza de integración urbanística la semana pasada, confesé. Era la pieza que faltaba. No solo para ganar.
Para ganar bien. Y lo de los derechos, al ofrecérselos así. Nerea, ha sido brillante. Y aterradora. Su tono era de admiración pura. No era venganza, jefe. Era limpieza. Barremos nuestra propia casa. Y la de ellos, si es necesario, para que no nos echen el polvo encima. Esa noche, mientras los titulares digitales de Barcelona rezaban, el ayuntamiento da luz verde al ambicioso proyecto del Hotel Born, y los de Madrid seguían con el culebrón de la quiebra Herrera, yo estaba en el loft, sola. Miguel Ángel se había ido a celebrar con unos viejos amigos. Me serví un vaso de vino tinto, el primero en meses, y me asomé a la ventana de la mezanine. Abajo, en la penumbra, los planos del Born sobre la mesa grande parecían vibrar con una nueva energía. Ya no eran un sueño. Eran una realidad en marcha. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía, lo he visto. En las noticias locales. Eres una diosa. ¿Y esa cara de póker en la foto? Ja ja ja. Te quiero, campeona. Sonreí. Luego, casi sin pensar, abrí el correo electrónico de la amenaza de Carlos. No lo borré. Le di a responder. Escribí, sin saludo, sin firma, solo 2 líneas. El permiso del Born ha sido concedido. Por unanimidad. Los derechos que mencionas nos pertenecen. Ya no son un problema. Son un jardín. Y lo envié. No era para fardar. Era para cerrar el círculo. Para que supiera que su jugada había sido no solo fallida, sino usada en su contra. Para que entendiera que el tablero había cambiado. Para que, en su noche oscura, supiera que yo, Nerea Sánchez, la que nadie querría, no solo había sido querida, por un viejo loco, por una amiga fiel, por un proyecto, sino que había ganado. Bajé las escaleras de caracol, me acerqué a la mesa de dibujo y puse mi mano sobre los planos. El papel era frío, pero la promesa que contenían era caliente, viva. Era mi corona. No era de oro, ni ligera. Estaba hecha de responsabilidad, de deudas que honrar, de un equipo que liderar, de un sueño que materializar. Pesaba. Dios, cómo pesaba. Pero era mi peso. Y lo llevaría con la cabeza bien alta. La partida no había terminado. Acababa de entrar en una nueva liga. Pero por primera vez, no tenía miedo de jugar. Porque las reglas, ahora, también las estaba escribiendo yo. 6 meses. 6 meses desde la firma del divorcio. 180 días desde que salí de aquella biblioteca con una maleta y el alma hecha trizas. El tiempo, comprobé, no cura todas las heridas. Algunas las cauteriza, las sella con el hierro al rojo de la determinación y el trabajo, dejando una cicatriz dura, insensible al tacto, pero fuerte. El proyecto del Born era ya una realidad rugiente. Las grúas coronaban el perfil del palacete, los andamios eran su nueva piel, y el sonido de los martillos neumáticos era una sinfonía de progreso. Sánchez y Soriano ya no era un secreto en los círculos de la rehabilitación de Barcelona. Éramos la referencia para proyectos complicados, con alma, y con las cuentas impecables. La jugada del jardín público y la absorción de los derechos conflictivos nos había dado una reputación de inteligencia, audacia y, sobre todo, de limpieza. Algo que, en el mundo de la construcción, valía más que el oro. Don Miguel Ángel, o simplemente Miguel Ángel como le llamaba ya casi siempre, había cumplido su palabra. Apenas conseguimos el permiso y aseguramos la financiación definitiva, me convocó a su mesa de dibujo, que ahora compartía con la mía. Sobre ella, puso un sobre marrón. Dentro hay 2 cosas, dijo, sus ojos azules brillando de emoción contenida. La primera, es la escritura de constitución de la nueva sociedad. Sánchez Group, S.L. Tú posees el 51%. Yo me quedo con el 49%, y mi puesto como director de arquitectura y diseño, si me lo permites. Antes de que pudiera protestar, alzó una mano. No es un regalo. Es una inversión. En el futuro. En mi futuro. Quiero pasar mis últimos años dibujando, no lidiando con bancos. Tú llevas las riendas. Es justo. ¿Y la segunda cosa?, pregunté, con un nudo en la garganta. La segunda es una llave. Sonrió.
Es de un coche. Un coche estúpidamente grande, caro y llamativo, aparcado ahí fuera. Un capricho de un viejo que siempre quiso tener uno y que ahora, viendo a su heredera dirigir el cotarro, se siente con derecho a darse el gustazo. Y a dárselo a ella. Para que, cuando tenga que ir a Madrid a cerrar el otro asunto, lo haga llegando con el ruido adecuado. El otro asunto era el solar anexo al Born, el de nuestro jardín público. Las negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona habían sido fluidas, pero requerían mi presencia para la firma final de los acuerdos de superficie. Y había un último trámite en Madrid, en la oficina de un notario, para formalizar la compra de un activo concreto de la masa concursal de Herrera Construcciones, su sede corporativa. El edificio de cristal y acero. No lo habíamos planeado inicialmente, pero cuando salió a subasta a un precio irrisorio, nadie quería un edificio de oficinas con la marca de una quiebra tan sonada. Nuestra nueva entidad bancaria, encantada con nuestro flujo de caja del Born, nos ofreció financiación. Fue una decisión estratégica fría, el edificio estaba bien situado, y podríamos venderlo o alquilarlo con beneficios. Pero también, no podía negarlo, tenía el dulce sabor de la poesía del destino. Una poesía que yo estaba dispuesta a escribir en forma de contrato de compraventa. Por eso, 6 meses después justos, conducía un Rolls-Royce Cullinan color platino por las calles de Madrid. No era mi estilo. Era demasiado demostrativo. Pero Miguel Ángel tenía razón, hacía el ruido adecuado. Un ruido de victoria, de poder, de un cambio de dinastía. Me acompañaba Jorge, un joven y eficaz abogado de nuestra empresa, callado y discreto. La firma con el notario es a las 12, señora Sánchez, me recordó, consultando su tablet. Tenemos una hora. Primero, una parada, dije, desviando el rumbo hacia el distrito de negocios donde se alzaba, como un monumento a la soberbia pasada, el edificio Herrera. Al acercarnos, vi la escena. Un camión de mudanzas pequeño, de esos que alquilas por horas, estaba aparcado en la carga y descarga. 2 hombres con monos sacaban cajas de cartón y muebles de oficina baratos, cargándolos con desgana. Y delante de la puerta de cristal principal, de pie como una estatua de la desgracia, estaba Isabel. El tiempo no había pasado por ella con amabilidad. Parecía haber encogido. Su impecable traje de chaqueta colgaba de unos hombros que ahora se curvaban hacia adelante. Llevaba unas gafas de sol enormes, pero no podían ocultar la rigidez de su mandíbula, el temblor de sus manos, que aferraban un bolso de piel como un escudo. Y a su lado, Carlos. Vestido con unos vaqueros y una camisa arrugada, miraba al suelo, con los hombros caídos. Era la imagen viva de la derrota. Habían pasado de ser los dueños del edificio a ser sus desahuciados, recogiendo los restos de un imperio que ya no existía. Aparqué el Rolls justo enfrente, en una plaza de minusválidos que estaba vacía. El motor se apagó con un susurro de lujo. El silencio que dejó fue absoluto. Los hombres de la mudanza se detuvieron a mirar el coche, con admiración vulgar. Carlos levantó la vista. Isabel se volvió lentamente, con el desprecio automático de quien espera ser importunada por un advenedizo. Y entonces me vio. A través del parabrisas, nuestros ojos se encontraron. Los míos, tras las gafas de sol que yo también llevaba, ocultos. Los suyos, tras las suyas, de donde al fin se le cayeron, revelando una mirada de incredulidad absoluta, seguida de un reconocimiento que fue como un golpe físico. Su boca, siempre tan firme, se entreabrió. Carlos dio un paso atrás, como si le hubieran pegado. La máscara de indiferencia se le quebró, mostrando estupefacción, rabia y una vergüenza tan profunda que casi podía tocarse. Abrí la puerta y salí. Llevaba un traje pantalón de corte impecable, de un color gris perla, zapatos de tacón bajo pero caros, y el pelo suelto, ondeando levemente con la brisa. No era la mujer desarrapada que salió de su casa. Era la CEO. Era la dueña. De algo. Nerea, farfulló Carlos. Fue la única palabra que pudo articular. Isabel recuperó la compostura más rápido. Su orgullo era más fuerte que su asombro. Enderezó la espalda y alzó la barbilla, recuperando su aire de gran dama ultrajada. ¿Qué haces aquí?, escupió, y su voz, aunque áspera, intentó recuperar el tono de superioridad. ¿Vienes a ver el espectáculo? A disfrutar de nuestra desgracia. No me sorprende.
La ruina y la bajeza siempre se atraen. Caminé lentamente hacia ellos, dejando que el sol brillara en la pintura impecable del coche a mi espalda. Me quité las gafas de sol. Quería que vieran mis ojos. Que vieran que no había odio, ni alegría. Solo había una calma absoluta, impenetrable. No, Isabel, dije, con una voz clara y serena que resonó en la acera silenciosa. No vengo a disfrutar. Vengo a trabajar. Hice un gesto hacia el edificio. Hay unos papeles que firmar. Isabel torció la boca en una mueca de desprecio. ¿Papeles? ¿Ahora pretendes hacer negocio con nosotros, ofrecernos una limosna por los muebles? Guarda tu caridad. No la necesitamos. Los Herrera siempre se recuperan. Carlos, en cambio, me miraba fijamente, como si intentara descifrar un enigma. Había algo en mi postura, en la tranquilidad de mi mirada, que le decía que esto era más grande, más definitivo. No se trata de caridad, Isabel, continué. Y no se trata de muebles. Di otro paso, hasta quedar a 1 metro de ellos. Podía ver las finas grietas en el maquillaje de ella, la desesperación en los ojos de él. Se trata de propiedad. Una sombra de duda cruzó el rostro de Isabel. ¿De qué estás hablando? Jorge, mi abogado, se acercó entonces, con su carpeta de piel bajo el brazo. Su presencia, profesional y anónima, añadió una capa más de realidad ominosa a la escena. Hablo de que la liquidación de Herrera Construcciones ha sido larga y compleja, dije, como si explicara un informe financiero. Muchos activos se han subastado. Algunos, los más valiosos, han ido a parar a inversores. Otros han encontrado compradores más estratégicos. Carlos palideció aún más. El lote de Barcelona, los derechos. Fueron solo el principio, asentí, manteniendo su mirada. Era un seguro. Pero un buen negocio a veces requiere ir más allá de los seguros. A veces requiere adquisiciones. Isabel miró a Carlos, luego a mí, y de nuevo a Carlos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué ha comprado esta mujer? La palabra mujer la pronunció como si fuera un insecto. Tomé aire. Este era el momento. El clímax silencioso de 6 meses de sudor, de lágrimas, de aprendizaje, de levantarme cada día para demostrar, sobre todo a mí misma, que sus palabras eran mentira. La sociedad Sánchez Group, dije, pronunciando el nombre con lentitud, ha presentado la oferta ganadora por el activo principal de la masa concursal. Este edificio. Hice un amplio gesto con la mano, abarcando la fachada de cristal que se alzaba sobre nosotros. La compra se formaliza en media hora ante notario. Todo es legal. Todo está en regla. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el lejano zumbido del tráfico de la ciudad. Isabel se quedó inmóvil. Sus ojos, desnudos ahora sin las gafas, se abrieron de par en par, recorriendo mi rostro, mi ropa, el coche a mi espalda, en un lento y terrible viaje hacia la comprensión. No era una broma. No era una fanfarronada. Era la realidad, fría, dura, inapelable. La realidad que ella siempre había creído que era su exclusiva, ahora se volvía contra ella, con mi rostro. No, salió de sus labios, un hilo de voz. No es posible. Es nuestro. Era vuestro, corregí suavemente. Ahora es mío. Carlos dejó escapar un sonido, entre un gruñido y un gemido. Se apoyó contra la pared de cristal, como si las piernas le fallaran. ¿Todo, lo has hecho tú, el Born, lo de Barcelona, esto? Yo, y mi socio, confirmé. Construimos. A veces, para construir algo nuevo, hay que comprar los cimientos de lo viejo. Sobre todo si los viejos cimientos están en un buen sitio. Isabel comenzó a temblar. No de miedo, sino de una rabia pura, hirviente, que parecía a punto de hacerla estallar. Sus manos se cerraron en puños. Eres una usurpadora y una trepa sin escrúpulos, has aprovechado nuestra desgracia para robarnos, es inmoral. Me acerqué un poco más, hasta quedar a solo unos centímetros de su rostro demacrado. Podía oler su perfume caro, ahora mezclado con el sudor de la desesperación. ¿Inmoral, Isabel? Mi voz era ahora un susurro cortante.
¿Cómo llamar a una persona, menos que nada? ¿Cómo predecir que nadie la querría jamás? ¿Cómo despreciar cada cosa que era, cada sueño que tenía, desde la altura de vuestro dinero podrido? Hice una pausa, dejando que cada palabra calara. Eso no es inmoral. Eso es ser miserable. Y el mundo, a veces, tiene un curioso sentido de la justicia. Vuestro dinero se esfumó. Vuestro nombre es sinónimo de fracaso. Y yo, di un paso atrás, abarcando con un gesto el coche, el edificio, el futuro que representaban. Yo ya lo tengo todo. Todo lo que me propuse conseguir. Incluso este edificio. Fue entonces cuando se quebró. No lloró. Gritó. Un grito ronco, lleno de furia impotente. Te odio, maldita seas, eres una bruja, una. Isabel, basta, la interrumpió Carlos, con una voz cansada, muerta. Agarró del brazo a su madre, que forcejeaba. Sus ojos se encontraron con los míos. En ellos ya no había rabia, ni siquiera rencor. Solo había un agotamiento infinito, y un asomo de algo que podría haber sido, en otra vida, respeto. Has ganado, Nerea. Déjaos en paz. No se preocupe, Carlos, dije, y por primera vez, una sonrisa auténtica, no de triunfo sino de liberación, asomó a mis labios. No pienso perder ni un segundo más de mi tiempo en vosotros. Vine a recoger lo que es mío. Me volví hacia Jorge. Vamos, Jorge. El notario nos espera. Di media vuelta y caminé hacia el coche. No miré atrás. Oí a Isabel sollozar de rabia, entrecortado, y la voz baja y monótona de Carlos intentando calmarla. Eran ruidos de un mundo que ya no me concernía. Al subir al Rolls, Jorge, pálido pero profesional, dijo, «Ha sido intenso, señora Sánchez». Sí, respondí, poniendo en marcha el motor, un rugido suave y poderoso. Pero necesario. Ahora, por fin, está todo atado. Miré por el espejo retrovisor. Los dos hombres de la mudanza cargaban el último cartón en la furgoneta. Isabel, con la cabeza gacha, se dejaba guiar por Carlos hacia un coche modesto aparcado más allá. Una reina destronada y su príncipe caído, desapareciendo en el anonimato de la ciudad. ¿A la notaría?, preguntó Jorge. Sí, asentí, poniendo primera. Tenemos un futuro que firmar. Y mientras el coche se deslizaba suavemente, dejando atrás el edificio que pronto llevaría una placa con mi nombre, no sentí euforia. Sentí paz. Un silencio profundo y completo dentro de mí. Las voces, al fin, se habían callado. La de Isabel, con su veneno. La de Carlos, con su indiferencia. Incluso la mía propia, la que durante tanto tiempo había susurrado dudas. Ahora solo había una voz. Clara, segura, dueña de su destino. Mi voz. La de Nerea Sánchez. Y la historia, por fin, empezaba.